Bienvenidos sean todos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Nuevo look, nuevo fondo, nuevo todo. Hoy vamos a reaccionar a un video sobre Rodrigo Goes, que para quien no lo conozca es un jugador brasileño del Real Madrid que sufrió una lesión aproximadamente entre 10 y 12 meses, casi un año, donde se pierde todo el resto de esa temporada, el Mundial con Brasil, que eso es durísimo para un brasileño perderse un Mundial con su selección, más posiblemente todo el resto de la mitad de temporada de la siguiente. Vamos a ver qué sucede, qué pasa y vamos a saber un poquitito de la lesión de Rodrigo y a conocer un poco a Rodrigo Goes. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Absorber la magia de Ronaldo el Fenómeno, pero tristemente terminó absorbiendo su maldición. A continuación, repasaremos la triste debacle, el oscuro calvario dentro de la carrera de Rodrigo Goes en este último año. Fue el humilde héroe de dos infartantes Champions con el Real Madrid, para luego terminar viéndose opacado por nuevas figuras recién llegadas al equipo. Hoy repasaremos todo, desde el desprecio en los banquillos hasta la lesión que lo está dejando de 8 a 12 meses fuera del campo, perdiéndose el Mundial con su patria. Eso es para un brasileño, prefiere morirse, creo. La carrera de aquel último nieto de Pelé tristemente la fueron enfriando desde adentro. Hoy desgraciadamente pende de un hilo. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok. Y sin más preámbulo, empecemos. Marzo ya arrancó y viene con la fase final de la mismísima Champions League. Se vienen partidazos épicos como el de la quinta revancha anual del Real Madrid contra el Manchester City. Además del boxeo también del más alto nivel. Yo voy a verlo todo con DAZN, pero haciendo mi compra a través de Gigi de una prodigia bestia que venía escribiendo historia con páginas literalmente doradas en la Casa Blanca. Alguien quien hasta hace año y medio apenas era junto a Vinicius los intocables del Real Madrid y que ahora en menos de 12 meses pudo ver cómo su carrera se desmoronaba frente a sus ojos y también enfrente de todos nosotros, porque todos veíamos cómo poco a poco aquel prodigio que bailaba en el Bernabéu junto a Benzema y Vini en la Champions de las remontadas, hoy está en la enfermería con el ligamento quebrado y el menisco roto. Qué lástima, la verdad, qué lástima que Rodrigo está así. Perdiéndose el mundial que hubiese marcado el eclipse de su carrera en plena flor de su vida a sus 25 años. Aquella figura ya consagrada que venía de alzar su segunda Champions en el 2024 vería las premoniciones de su final tras la llegada de Mbappé. Su continuidad y el camino que estaba trazando para ser leyenda se vio frustrado tras el banquillo y las incomprensiones de sus técnicos. La continuidad y el calor de su rendimiento físico se enfriaría. Lo obligaban en ocasiones a compartir su puesto con Vinicius cuando ellos de por sí siempre jugaban juntos. Sus pocos minutos achicaron la intensidad de partidos, cosa que lo llevaría a bajar de rendimiento. Su cuerpo se enfriaría. Esto le arrancó a sentir un par de molestias. Al Rodrigo que conocíamos hasta el 2024 lo apagaron, lo enfriaron adredemente para que otros nombres como el de Mbappé, Gonzalo García o Mastantuono incluso brillasen por un tiempo más que él. Y ahí está el resultado. Adiós a la temporada, adiós al Mundial 2026. ¿Fue mala suerte o fue la depresión de sentirse aislado? ¿Qué pasó aquí? Porque también hay opiniones divididas que dicen que Rodrigo se arruinó a sí mismo debido a su rebeldía, ya que fue uno
uno de los principales, que comenzaría a dividir el vestuario tras los duros cambios que el Madrid presenciaba, tras la llegada de Kylian y luego también de la revolución fallida de Xabi Alonso en la dirección. Pero ok, a ver, entremos en contexto y ordenemos todo cronológicamente. Rodrigo Silva de Goes llegó al Madrid en el 2019 con 18 años y 45 millones de euros en sus bolsillos. Muchos lo comparaban, digamos, con ser el heredero brasileño de Neymar, y Pelé afirmaba públicamente que veía a Rodrigo como a su último nieto, y es que realmente no defraudó. Luka Modric se convirtió en una especie de padre que lo ayudó a acoplarse en la casa más exigente de Europa, y sería así cuando en la temporada 2021-2022 daría su primer gran paso histórico. Marcó el gol que llevó al Madrid a pasar de la fase de grupos contra el Inter, pero en semifinales fue el eclipse, la remontada imposible del Madrid contra el City de Guardiola. Tenían que meter dos más antes del final. Rodrigo casi al minuto 90 recibió aquel pase de infarto por parte de Benzema y marcó. No se había gritado muy bien el gol cuando al minuto siguiente Rodrigo sería de nuevo quien saltaría legendariamente con fe para cabecear una pelota que por poco no pasaba. El ángel salvador de la noche era Rodrigo Goes, quien repetiría su hazaña otra vez contra el City en la Champions del 2024, aportando dos golazos en los partidos de ida y vuelta que culminaron en los infartantes penales. Rodrigo siempre decía presente en los momentos más agónicos del Madrid, y no solo fue suerte, los números lo respaldaban: 20 goles y 10 asistencias en la temporada 2022-2023. Para la del 2023-2024 los mantuvo con 17 goles y 9 asistencias. Fue figura de la última Champions que el Madrid tuvo entre sus manos. El Madrid lo renovaría hasta el 2028 con una cláusula de 1.000 millones. Lo volvieron intocable. Pero la temporada del 2024-2025 sería el inicio de su calvario. Mucho antes de que sucediera, diversos analistas y la prensa concordábamos de que tras la llegada de Mbappé, el sacrificado iba a ser Rodrigo, el último nieto de Pelé, quedaría relegado. Sin embargo, Ancelotti trataba de que por lo menos él jugase más, pero tratar de diversificar esa plantilla desbordada de figuras se le hacía imposible. Poco a poco iba perdiendo la titularidad que tanto le costó ganarse. Su rendimiento en la Liga del 2025 bajó abruptamente a 6 goles, añadiéndole a esto situaciones polémicas. No jugó los últimos partidos de la liga. Algunos medios lo declaraban en rebeldía, pero luego el club hacía un comunicado diciendo que tenía fiebre o diversas molestias y que por eso había abandonado los entrenamientos días antes. Sin embargo, en octubre del año pasado, el mismo Rodrigo reveló ante el diario AS lo siguiente: la verdad es que pasé por un momento difícil a nivel personal. Estuve mucho tiempo sin hablar con nadie. Nadie lo sabía. No estaba bien ni física ni mentalmente. El chico que siempre sonreía se apagó. Terminó la temporada con su peor registro y con un Real Madrid en crisis. Y cuando parecía que podía resurgir, llegó el inicio de la temporada 2025-2026. Todo empeoró. Xabi Alonso llegaba al banquillo y la primera decisión que tomó Xavi fue sentar a Rodrigo en el Mundial de Clubes. A duras penas jugó un solo partido y otros dos de suplente apenas por un par de minutos. En su cara veía cómo Gonzalo García se llevaba la bota de oro que debió haber sido suya. Por otro lado, ya de cara en la temporada presente, Mbappé ya era más que inamovible. Hasta la titularidad de Vinicius corría peligro.
peligro, Rodrigo pasó de ser titular indiscutible a suplente crónico. Escuchen esto, de los 19 partidos que se jugaron en la liga, solo ha sido titular en 3, solamente y únicamente en 3, y de resto solo sale como suplente con los minutos contados. Goles, apenas uno solo en la liga. Logró acumular más de 30 partidos seguidos sin marcar, un récord negativo histórico en el Real Madrid, solo superado por la sal de Mariano. Rodrigo y Vinicius fueron los líderes de aquel vestuario roto que estallaría en la futura despedida de Xabi Alonso. Rumores sobre su salida iban y venían, pero en el fondo de su corazón solo había una verdad: él quería quedarse, seguir jugando, simplemente quería que se le tratase como antes. De manera extraoficial, clubes como el Arsenal, el Chelsea y hasta el Manchester City preguntaron por él. El padre de Rodrigo amenazaba con que su hijo se iría, esto para ver si de alguna manera el Madrid lo revalorizara, pero mientras tanto él seguía sufriendo. Tras la poca continuidad, sufrió de una lesión muscular en enero, luego vimos su expulsión en Champions, y justo cuando parecía volver, el 2 de marzo del 2026 sería cuando sufriría de su verdadero dolor. Partido contra el Getafe en el Bernabéu. Entró al minuto 54. Al minuto 66 intentaba driblar por la izquierda. Tras un forcejeo hubo un mal apoyo. La rodilla derecha se traba, se levanta cojeando. Termina el partido con dolor, revolcándose a las afueras. Al día siguiente, la sentencia. Comunicado oficial del Real Madrid, 3 de marzo del 2026. Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. Entre 8 a 12 meses de baja. Se pierde lo que queda de la temporada y parte de la otra, pero su mayor dolor es este: se pierde del Mundial con Brasil del 2026. Brasil pierde a una de sus mejores piezas. El Madrid, que ya está en crisis con otra plaga de lesiones, se queda ahora sin su más confiable salvavidas. Rodrigo, con 25 años, vivirá la primera lesión grave de su carrera, justo cuando más necesitaba volver a brillar. La vida, como él mismo ha dicho en sus redes, ha sido cruel consigo últimamente. Leamos su comunicado. Aún sin entender, confío en ti, Señor. Este ha sido uno de los peores días de mi vida. Cuánto temí siempre esta lesión. Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente. No sé si merezco esto, pero ¿de qué puedo quejarme? Cuántas cosas maravillosas he vivido ya que tampoco merecía. Ha surgido un gran obstáculo en mi vida, en mi carrera, y me impide hacer lo que más amo por un tiempo. Estoy fuera lo que resta de temporada con mi club y fuera del mundial con mi país. Un sueño que todos saben lo mucho que significa para mí. Y lo único que puedo hacer es ser fuerte como siempre. Eso no es nada nuevo. Gracias a todos por las oraciones, los mensajes y el cariño. Son muy importantes para mí. Aunque este es un momento muy difícil, prometo no detenerme aquí. Creo que aún tengo muchas cosas increíbles por vivir y les llevaré alegrías a todos los que confían en mí. Solo es un hasta pronto. Dios sigue en control de todo. Y sí, amigos, Rodrigo se refugia en la fe en estos momentos. También, por otro lado, diversos medios en redes han opinado que Rodrigo sufre la maldición del fenómeno, Ronaldo el fenómeno, quien en vivo tocó sus piernas en modo de ritual con la intención de absorber la magia que alguna vez el fenómeno tuvo. Pero más allá de absorber su magia, absorbió algo peor. Ronaldo también sufrió de varios ligamentos cruzados, lesiones que hasta deformaron su rodilla por fuera. Rodrigo no solo absorbió su magia, sino también su maldición, una lesión casi calqueada, muy igual a la del fenómeno con el Inter en el año 2000.
juvenil. De 8 meses a un año afuera, prácticamente no volveremos a ver a Rodrigo hasta el 2027. Esto sin hablar del periodo de adaptación. Sus músculos estarán entumecidos y será otro proceso para que vuelva también a estar al 100% de su rendimiento. El calvario empezó hace poco más de un año, pero hoy sin lugar a dudas toca fondo. El fútbol a veces suele ser cruel, pero de corazón también pienso que hay segundas oportunidades. Solo tú, Rodrigo, decides si este calvario te hunde o te termina de convertir en leyenda, así como Ronaldo lo hizo. Desde este humilde canal, mis mejores deseos y Que se mejore pronto, o sea, no pronto, después de toda la temporada, más todo el tiempo que va a estar el año y tanto, va a pasar mucho tiempo que se mejore. Que sea leyenda como Ronaldo Nazario, la verdad es que no lo creo. No lo creo yo, la verdad.